Vamos a hablar un poco de otro parámetro farmacocinético, que es el volumen aparente de distribución. Estos son los volúmenes típicos de una persona de 75 kilos de agua en su organismo. El agua del plasma es aproximadamente 3 litros. El agua intersticial, por donde digamos está en conexión con agua plasmática, es aproximadamente unos 12 litros. Y el agua intracelular, la que está dentro de la membrana plasmática de las células, es aproximadamente unos 40 litros. Estos volúmenes, acuérdenselo, ustedes supongo que ya lo saben, pero acuérdenselo porque en algún que otro problema por ahí no les dan el dato y tienen que saberlos para poder resolver el problema. ¿Está bien? Anótenlos. Son estimados para una persona de tamaño mediano. En mi caso sería 3 veces más, pero bueno, no importa. Bueno. Muy bien. O sea que la droga, en teoría, tiene todos estos volúmenes de agua para distribuirse, una droga que es administrada en el organismo. La realidad es que el parámetro que nos interesa se llama volumen aparente de distribución. Es un volumen que no es un volumen real, sino que es un volumen que sale de hacer esta cuenta. Dividir la cantidad de fármaco administrada, los gramos, miligramos de fármaco administrados, sobre la concentración que alcanza en plasma luego de esa administración. Eso se llama volumen de distribución. ¿Se acuerdan que un volumen qué es? ¿Se acuerdan que es una concentración? Es una masa dividido volumen. Despejando volumen, volumen es masa sobre concentración. ¿Sí? Volumen es masa sobre concentración. El volumen de distribución es la masa, o sea, la cantidad en gramos, miligramos, nanogramos que yo administro, supongamos para simplificar por vía intravenosa, sobre la concentración plasmática que yo mido después de esa administración. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es muy sencillo, es básicamente, dependiendo de qué cantidad de fármaco tenga, yo ya voy a poder estimar, si sé el volumen del plasma, la concentración plasmática. Entonces siempre va a haber una relación, digamos, directa entre ellos. No es tan así. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esta es la definición que tendrían que poner ustedes si les preguntan en el parcial, defina volumen de distribución. Es el volumen en el que tendría que haberse disuelto la dosis administrada de un fármaco para alcanzar la concentración plasmática observada. ¿Sí? Bueno, supongamos que yo administro 6 miligramos de una droga por vía intravenosa. 6 miligramos. Y que el volumen plasmático es 3 litros. ¿Sí? Supongamos que el volumen plasmático es 3 litros. ¿Cuál va a ser el volumen de distribución de la droga una vez que yo administro esos 6 miligramos? Bueno, yo administré 6 miligramos y tengo que ver, después de esa administración, tengo que hacer un dosaje y ver qué concentración plasmática tengo. Si yo tengo una concentración plasmática, yo administré 6, y la concentración plasmática es, por ejemplo, de 2 miligramos por litro, ¿cuál va a ser el volumen de distribución? Yo administré 6 y la concentración plasmática es de 2 miligramos por litro. ¿El volumen de distribución cuál va a ser? 3. ¿Y ese qué volumen es? 3 litros, ¿qué volumen? Dije que era el volumen del plasma. ¿Qué me está diciendo esto? Que la droga, ¿dónde quedó atrapada, si se quiere? En el plasma. ¿Por qué? Porque el volumen que yo obtengo, el volumen de distribución, luego que hago la cantidad de fármaco administrada dividido la concentración que medí, me da exactamente el volumen plasmático. En cambio, si yo administro 6 miligramos y la concentración plasmática que yo obtengo
es de 1 miligramo por litro, ¿cuál va a ser el volumen de distribución? ¿Es mayor o menor que el del plasma? Mayor, pues el plasma dije que es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la droga llegó, por lo menos, no sé si a los tejidos, pero por lo menos se metió en el líquido intersticial. ¿Por qué? Porque si no yo hubiera medido una concentración mayor de plasma acá. Muchas drogas, y por ejemplo la metformina, una droga que yo tomo porque soy diabético, tienen volúmenes de distribución de 500 litros, una cosa muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo administro metformina y después mido la concentración plasmática, esta concentración plasmática ¿cómo va a ser? Muy baja. Va a haber poco en el plasma. ¿Por qué? Porque se distribuye, por ejemplo, hacia los tejidos. Entonces el volumen, si esto es muy bajo y muy chico, el volumen ¿cómo va a ser? Muy grande. Por eso me da volúmenes claramente superiores al volumen real del organismo, como ser 500 litros. Se entiende que a mayor volumen de distribución, mayor volumen aparente de distribución, la droga se está distribuyendo más o menos. Más, se está distribuyendo más profundamente en el organismo. ¿Se entiende? Bueno. Este volumen entonces va a depender del volumen real en que se distribuye el fármaco, de su unión a las proteínas del plasma y de su unión a las proteínas tisulares. Si la droga tiene más afinidad por las proteínas plasmáticas que por las tisulares, ¿dónde va a permanecer más tiempo? En el plasma. Y si al revés, se va a ir más a los tejidos, va a desaparecer del plasma. Y en ese caso el volumen de distribución se hace más grande. ¿Se entiende? ¿Dónde uno esperaría, qué tipo de drogas esperaría que tengan volúmenes de distribución más grandes? ¿Las más liposolubles o las menos liposolubles? Las más liposolubles, por lo general. ¿Y con las que sean más afines a proteínas plasmáticas o menos afines? Las menos afines o más afines a proteínas tisulares tendrían mayor volumen de distribución. Bueno, en general, acá dice que no hay una relación sencilla entre mayor o menor fracción de droga unida a proteína y mayor o menor volumen de distribución. Sin embargo, si la fracción de unión a proteína plasmática es muy alta, uno esperaría que se distribuya más o menos, en principio. Después vamos a ver que hay otros factores que rigen la distribución. Pero si la droga está unida a una proteína que es muy grande, ¿se distribuiría más o menos? Menos. Uno esperaría realmente que se distribuya menos, cosa que en algunos casos realmente es así. Lo que pasa es que hay otros procesos que también interfieren. ¿Se entiende? Bueno, ¿y para qué sirve el volumen aparente de distribución? Volumen aparente de distribución es un dato que viene en los prospectos. Cuando uno mira farmacocinética de todos los fármacos, está el volumen aparente de distribución, es un parámetro farmacocinético. Entre otras cosas, me sirve para calcular la dosis que tengo que administrar para llegar a una concentración plasmática adecuada. Supóngase que yo sé que necesito una concentración plasmática de, no sé, 20 nanogramos por mililitro. ¿Cómo lo voy a calcular? Simplemente multiplicando esta concentración que yo deseo que alcance por el volumen de distribución, me va a decir cuántos miligramos le tengo que administrar al paciente. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, es un dato útil para saber cuál es la dosis que yo tengo que administrar. ¿Sí? Para alcanzar los niveles terapéuticos. Estas son entonces 3 de los parámetros farmacocinéticos que estudiamos hasta ahora. En una cinética siempre dijimos cinética lineal, dosis independiente, de orden 1. En este tipo de cinéticas, estas son las relaciones entre los parámetros. Esta es la relación entre el clearance y el volumen de distribución. Por ejemplo, esta es la constante de eliminación. Si aumento el clearance, para que la constante se mantenga constante, ¿qué tiene que disminuir? Tiene que aumentar, perdón, el volumen. Si disminuye, se hace más grande. Si aumenta uno, tiene que aumentar el otro. Son directamente proporcionales. En cuanto a la vida media, esto ya lo habíamos visto, son inversamente proporcionales. Y en este caso, esta es la ecuación general donde está la vida media, que se escribe T medio, el volumen de distribución y el clearance. ¿Sí? Fíjense que si hay una disminución del clearance, que puede ser, por ejemplo, no sé, por una insuficiencia hepática, una falla renal, lo que fuera, hay una disminución del clearance,
y el volumen de distribución no se modifica, ¿qué va a pasar con la vida media? Aumenta, es lo que uno espera. Y así sucesivamente. Si el clearance permanece constante y por algún estado fisiológico alterado aumenta el volumen de distribución, por ejemplo, porque, no sé, la cantidad de proteína de albúmina disminuyó porque hay un competidor que compite con el transporte, pero la cuestión es que aumenta el volumen de distribución. ¿Qué va a pasar con la vida media? Si el clearance permanece constante, aumenta también. ¿Se entiende? Estas son las relaciones que hay entre vida media, clearance y volumen de distribución. Bueno, y hasta ahora hablamos de modelos unicompartimentales. Vamos a decir alguna cosita de modelos bicompartimentales, que son los más empleados cuando se administra la droga por bolo intravenoso. En los modelos bicompartimentales vamos a tener dos compartimientos, pero no van a ser exactamente iguales los compartimientos. Uno de los compartimientos, al que vamos a llamar central, es aquel donde se administra la droga, donde se mide la concentración de droga y donde se elimina la droga. O sea, es aquel en que se administra la droga, en el que se toman las muestras para el análisis, y es el compartimiento donde la droga se elimina, o sea, donde se observa la eliminación, porque es ahí donde se toman las muestras. Típicamente uno lo asocia con el líquido intravascular y con el líquido extracelular de los tejidos más irrigados. Y el compartimiento periférico es el que no tiene comunicación con el exterior y solo su existencia solo se hace patente porque intercambia droga con el central. Y está representado por el líquido intracelular de los tejidos menos irrigados. Es decir, tenemos dos compartimientos, uno central y uno periférico. En el central yo voy a administrar la droga y voy a hacer las mediciones. Acá es donde voy a observar cómo disminuye la droga con el tiempo, en el central. Además, el central es el que está comunicado con el exterior, es decir, por el central se va a perder droga hacia el exterior. El periférico solamente lo que hace es comunicarse con el central y solo con el central. Y acá yo no voy a medir la concentración de droga, eso lo voy a medir en el central. El hecho de que haya dos compartimientos me permite observar el fenómeno de distribución. Con el modelo unicompartimental solo puedo observar la eliminación, pero no puedo observar la distribución porque no hay otro compartimento a donde distribuirse. Solo puedo observar la eliminación. Es decir, que yo necesito dos compartimientos por lo menos para tener una idea de la distribución. Y voy a tener tres lugares donde se produce la eliminación. La eliminación dijimos que la vamos a observar en el central porque es donde realizamos las mediciones. El compartimento central puede estar perdiendo droga por eliminación por excreción, por ejemplo, o por metabolismo hepático. Salida de droga del central. Pero además puede estar perdiendo droga por distribución hacia el periférico. Es decir, puede estar perdiendo droga porque se está escapando hacia el compartimento periférico. Por otra parte, puede estar ganando droga porque del periférico está yendo hacia el central. En este tipo de modelos, ¿se entiende la diferencia entre el central y el periférico? No son exactamente iguales los dos compartimentos, ¿sí? En este tipo de modelos, lo que se observa, si suponemos que seguimos una cinética de orden 1, para estos modelos siempre aplicamos suposiciones, y la suposición más importante es que la droga sigue una cinética de eliminación de orden 1, dosis dependiente. Dosis independiente. Ya me hice lío yo también, ¿ves? Tengan cuidado. Dosis independiente, cinética lineal de orden 1. Entonces, lo que se observa es que se observa en un gráfico semilogarítmico como este, dos semirrectas con dos pendientes distintas. ¿Lo ven? Una tiene una pendiente más empinada y la otra una pendiente menos empinada. Esto es lo mismo,
digamos, que veíamos antes en un gráfico de orden 1, pero en ese caso había una única recta, ¿se acuerdan? Con una pendiente determinada. En este caso se observan dos semirrectas, cada uno con su pendiente, ¿sí? Una más pronunciada que la otra. Lo que se observa entonces es que hay dos fases. Hay una fase donde la droga se elimina con una constante eliminación alfa, que es esta, la primera parte de la curva, de las dos semirrectas, y otra donde se elimina con otra constante de eliminación que la vamos a llamar beta. Y a las fases donde ocurre estos fenómenos los llamamos fase beta y fase alfa. La fase alfa es la primera, la inicial, la fase beta la final. Cada una tiene su constante de eliminación, constante alfa y constante beta. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? ¿A qué se debe que ocurra esto? Bueno, vamos despacito en este proceso. Al principio yo administro la droga. ¿Dónde la voy a administrar? En el compartimiento central. ¿Qué va a ocurrir a medida que yo empiece a tomar mediciones, empiece a usar la droga en este compartimento? Al cabo de un pequeño tiempo la droga va a estar desapareciendo porque se va a estar eliminando y porque se va a estar yendo por una cuestión de gradiente ¿hacia dónde? Hacia el compartimento periférico que estaba vacío. Es decir, hay dos fuentes de eliminación. Una hacia el exterior, o una excreción o un metabolismo hepático, y otra por una distribución hacia el compartimento periférico. Esto va a ocurrir hasta que el compartimento periférico llega a la misma concentración que el central. A partir de ahí, la velocidad con que la droga difunde desde el central al periférico es la misma que vuelve del periférico al central, se llega a un estado estacionario y se equipara. Esta primera fase, hasta que ocurre, digamos, que las dos constantes de eliminación 1,2 y 2,1 se equiparan, se llama fase alfa. Y lo que predomina es la distribución. Mientras que la otra fase, donde lo que predomina es la eliminación, se llama fase beta. Fíjense que en este caso dibujamos más empinada la fase alfa, la pendiente o la constante alfa, más empinada que la constante de eliminación beta. ¿Alguien me puede decir por qué es más empinada la alfa que la beta? Porque hay dos factores en esta fase. Está saliendo del central porque se va por eliminación, pero también porque se va por distribución. En cambio, en la fase beta esto se compensa y la única que importa es la eliminación. Por eso, acá es mayor la eliminación que acá, porque la medición yo la hago en el compartimento central y al principio hay dos lugares por donde se está escapando la droga, o se está eliminando. Una va, eliminando no es la palabra, hay dos fuentes de pérdida de concentración de droga. Una la eliminación y otra la distribución hacia el otro compartimento. Llega un punto donde la distribución ya no juega ningún papel, porque todo lo que entra es lo mismo que sale, y ahí lo único que queda es la eliminación, pero es una eliminación, digamos, que tiene una constante menor que la otra. ¿Se entiende? ¿Por qué? Esto es lo que se llama modelo bicompartimental abierto, y cuando ven un gráfico semilogarítmico donde hay dos rectas o dos semirrectas con dos pendientes distintas, eso le está indicando que el modelo es bicompartimental, que la primera es la fase alfa y esta es la constante alfa de eliminación, o constante alfa, y la segunda es la fase beta, donde está la constante beta, o la constante beta es la que algunos llaman constante de eliminación propiamente dicha. ¿Sí? La fase alfa es muy importante estudiarla en algunos medicamentos que tienen los niveles terapéuticos muy altos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una alta concentración de droga, recién a partir de ahí se empiezan a ver los efectos farmacológicos. En ese caso, la fase que importa es la alfa, porque la duración de la fase alfa es la que determina la duración de acción de estos compuestos. El tiopental, que es un barbitúrico que se utiliza en anestesia, y el diazepam, que es una benzodiazepina, que se utiliza también a veces para dormir al paciente, es un ansiolítico en realidad, tienen el umbral, digamos, a partir del cual la concentración en plasmática hace que es efectiva, hace que tenga algún efecto, es muy alto y por lo tanto en ese caso la fase alfa es la que determina la duración de acción del efecto. En
En cambio, la fase beta es muy importante en la cinética de acumulación, es la fase más importante porque es la fase de eliminación propiamente dicha, y es la que se afecta principalmente en las insuficiencias renal o hepática. Les pregunto ahora, si alguien tiene una insuficiencia renal o hepática, ¿cómo va a ser la constante de eliminación? ¿Mayor o menor? Menor, ¿sí? O sea que la pendiente va a ser menos empinada. ¿Está bien? Bueno, esto es más o menos lo mismo, el mismo gráfico, pero está un poquito más prolijo, donde vemos la diferencia entre el modelo unicompartimental y el modelo bicompartimental. Estos dos gráficos son, ¿qué tipo de cinética son? ¿De orden 1 o de orden 0? 1, porque esto es un gráfico semilogarítmico, acá no está claro, pero dice logaritmo. Semilogaritmo, LN es logaritmo natural, semilogaritmo, ¿está bien? ¿Se entiende?